sea aceptable, ¿sí? Decía ahorita que ha sido mi maestra durante mucho tiempo, una maestra que hoy tengo la fortuna de conocer, pero frente a la cual tengo mucho susto de lo que voy a leer. Espero que pase la prueba. El título que le he dado a esta escritura es Combustión civilizatoria y acción colectiva. Lo que quiero proponer hoy son unas claves para entender lo que nos pasa hoy por hoy, 3 claves que obviamente son problematizadoras de la realidad, en ningún momento son las claves, son algunas claves que obviamente son producto de la investigación que he venido desarrollando durante los últimos años, 3 solamente porque no me da el tiempo para más, pero sobre todo quiero dedicarle el tiempo a mostrar cómo algunas acciones colectivas en América Latina, acciones colectivas en condición juvenil, han propuesto otras maneras de vivir y han propuesto otras maneras de resistirse a esta locura civilizatoria que hoy vivimos. Así que comenzaré, voy a hacer una lectura comentada, ¿sí? Que espero me alcance el tiempo y que no me quede siempre corta como suele suceder. Dice: la derrota del pensamiento no está generalizada y el triunfo de la barbarie todavía no es efectivo. El propósito de un pensamiento crítico literario es oponer la cultura a las fuerzas sombrías y gregarias. Michel Onfray. Hace poco, en una de esas tardes de domingo que estás entre la planeación de la semana y el afán de descansar, volví sobre la película Fahrenheit 451, basada en la novela que Ray Bradbury publicó en 1953. El sonoro título, que bien podría llamarse 233 grados centígrados, hace referencia a la temperatura de combustión del papel y al peligro que representan los libros en un mundo alienante y totalitario como el que reina la tecnología de la televisión. Pese a haberla visto muchas veces, la sensación es siempre de estupor, de conmoción al observar tantos libros incendiados y el arrojo de aquella mujer que decidió perecer en medio de las llamas que consumían sus preciados tesoros literarios. Otras escenas, como la de los buzones para delatar lectores o la sobredosis de estimulantes de la esposa de Guy Montaigne, son impresionantemente reveladoras de los signos de estos tiempos. Al parecer, la apelación a la escala Fahrenheit se ha convertido en un código de lectura contemporánea. Otras películas, como las de Michael Moore en 2004, Fahrenheit 9/11, insistían en demostrar el refinamiento de los mecanismos de control y gestión de la población mundial, esta vez desde el poder avasallador del miedo, en especial sobre su colosal capacidad de recreación de los discursos, la teatralización de la realidad y la lógica cruel del capitalismo. Creamos o no en el montaje que representó la voladura de las Torres Gemelas, lo cierto es que hay una mentalidad planetaria que se inauguró con este acontecimiento y de la que hoy somos herederos y herederas. Pero ¿a qué viene la referencia de la novela, la película de Bradbury y Moore en un escenario como este? ¿Qué de ellas constituyen posibilidades de lectura de nuestra realidad? ¿Qué de su contenido reflexivo podría convocar a un público en condición juvenil como el que aquí se encuentra? La verdad es que para quienes asumimos la vida como apuesta investigativa, y no me refiero solo a la tarea técnica de la investigación académica, sino a la disposición de sospecha e interpretación permanente, las películas, los libros y en especial la observancia crítica de la realidad nos permite situar nuestras apuestas, nuestros proyectos vitales y la posibilidad siempre fecunda de relación con otros y otras. En este sentido, quisiera abordar hoy algunos de los que considero puntos de combustión civilizatoria,
claves de lectura de la realidad que, más que servir de directrices, pretenden problematizar la mirada que tenemos del mundo y detonar posibles comprensiones respecto a la pregunta ¿por qué vivimos de este modo? Pero también quisiera, espero que el tiempo sea generoso en ello, abordar algunas de las que podrían constituirse en posibilidades para la acción colectiva frente a esta realidad. ¿Qué están haciendo algunos y algunas en América Latina para construir formas distintas de habitar? Todo esto que quiero compartir hoy con ustedes proviene de una aspiración que, debo confesar, está bastante ligada a mis investigaciones de los últimos años, a mis trabajos con jóvenes de México, de Chile, de Brasil y de Colombia, de quienes he aprendido la fuerza de la colectividad y la posibilidad siempre fecunda de la solidaridad. Las tres claves que quisiera proponer hoy son el miedo, la moral y la seguridad. De manera muy breve, intentaré compartir por qué constituyen, a mi criterio, elementos importantes de nuestra combustión civilizatoria. El nigeriano Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura en 1986, publicó en 2007 un importante ensayo llamado Clima de Miedo, que sería el enlace perfecto con una serie de producciones de carácter político, sociológico, psicológico y literario que han abordado el tema del recurrente uso del miedo en la vida pública contemporánea. Según Soyinka, esa emoción profundamente humana ha sido cooptada por la política y usada como forma de dominación contra toda expresión de libertad y dignidad humana. Que este ensayo lo haya escrito un nigeriano tiene además un significado muy importante, y es que África, ustedes bien lo saben, ha vivido no solamente los últimos años, sino como un signo fatal de su historia, una cadena de violencias, desigualdades y violaciones perpetuas de los derechos fundamentales, si es que en África en algún momento se pudo hablar de eso. Hay un grupo importante de pensadores africanos que se han dado en crear lo que se ha llamado el pensamiento panafricano para explicar lo que sucede allí y para explicar cómo la muerte, el miedo y la violencia recurrente hacen parte de su construcción cotidiana de la política y de la vida. Hay un texto bastante bello también, un ensayo que produjo Achille Mbembe, que se llama Necropolítica, y este texto de Necropolítica explica cómo el sello distintivo, la particularidad de la configuración política, social, histórica y cultural de África ha sido particularmente la transacción con la muerte, el uso de la muerte como una moneda de poder, como una forma de dominación de los pueblos africanos. Para otros autores, como Jean Delmeau, quien en su texto El miedo en Occidente relata la fuerza y a la vez la sutileza con la que el miedo se ha ido incorporando en nuestras vidas, resulta imposible pensar la consolidación de procesos civilizatorios sin la presencia del miedo. Este texto, que es una historiografía bastante amplia de cómo hemos ido aceptando el miedo en nuestras vidas, ya no como un sentimiento que cada uno tendría que resolver, sino como una herramienta de control y gestión política de las poblaciones, es un texto en el que hay una genealogía larga, una historia bastante larga de cómo ciertos dispositivos culturales, aparentemente tan sencillos como la instalación de barreras para permitir o para impedir el ingreso de extranjeros o la instalación del alumbrado público, tienen que ver con una sensación de miedo frente al otro, tienen que ver con una posibilidad o imposibilidad de aceptar al otro en nuestras vidas. Es un texto bastante bello que bien valdría la pena revisar.
Esta afirmación de la presencia recurrente y cada vez más fuerte del miedo en nuestras vidas no es para nada baladí. Hace parte de la insistencia de Delmeau por demostrar que hemos ido aceptando el miedo como un elemento que regula nuestra existencia, sin percatarnos a veces de su devastador efecto. Mucha de la literatura que nosotros hemos revisado respecto del miedo hacen referencia a que el miedo es un sentimiento que cada uno de nosotros debe resolver de manera individual, con actitudes de arrojo, de honor, de valentía, que limiten el miedo y nos vuelvan cada vez personas más valientes y más capaces de afrontar ese sentimiento. Esa disposición subjetiva del miedo, esa individualización del miedo, ha sido uno de los elementos de los que se ha apropiado la política contemporánea para gatillar transformaciones en el orden social, cultural y político. Ahora hacía referencia a las Torres Gemelas, y si ustedes se dan cuenta, después del 11 de septiembre, el discurso de las Torres Gemelas transformó todo el imaginario planetario, no de Estados Unidos, todo el imaginario y las representaciones planetarias que tenemos sobre el enemigo, sobre quiénes son los malos en el mundo, sobre de quiénes nos tenemos que defender, quiénes son los buenos y quiénes son los que defienden nuestra libertad. Si alguno o alguna de ustedes ha pasado por un aeropuerto después del 11 de septiembre, sabrá que todos los dispositivos de vigilancia y de control se transformaron, porque en aras de evitar que otra situación como esas vuelva a suceder, nosotros hemos ido limitando nuestros derechos, hemos ido cediendo nuestros derechos para que se nos puedan proteger las libertades. La venta en el mundo de cámaras de vigilancia, de sistemas de control, de armas, pero sobre todo de dispositivos minúsculos de control de las poblaciones, los chips en las tarjetas de los metros, no solamente el metro de Medellín, de las tarjetas de los bancos, han sido sistemas de control que se han disparado en el mundo. Un mercado que ha crecido a partir de un nuevo discurso sobre el miedo y sobre el miedo usado políticamente. Comprender el miedo como uno de los elementos de la combustión civilizatoria es fundamental para interpretar muchas de las disposiciones de replegamiento, aparente indiferencia y apatía de nuestra participación política contemporánea. Para quienes nos gusta investigar el tema de la participación política, a veces es bastante ligero decir, bastante fácil decir que la gente es apática, indiferente y que no le interesa lo que pasa en el mundo. Obviamente es una preocupación pensar que cada vez hay menos posibilidades, pero también menos actitudes de participación, movilización, de disrupción y de rebeldía. Pero si uno lo mira desde la perspectiva del miedo, podría entender que no es solo responsabilidad individual, es que hay en el mundo un discurso, un dispositivo que nos ha replegado al respecto, que nos ha hecho pensar que participar, que hablar, que no estar de acuerdo, que decir lo que no nos parece es un peligro inminente, y obviamente lo es, ¿sí? Pero si lo miramos desde el lente del miedo, podríamos entender también que no todo se explica por una actitud cobarde y miedosa de los individuos, sino que también hay una disposición en el mundo que está interesada en hacer esa regulación. Respecto a la moral, la segunda clave, un tema tan complejo y a veces tan vilipendiado como la ética, debo decir que ha recobrado, no obstante, popularidad entre aquellos que se autoendilgan la responsabilidad de dirigir el mundo y mostrarnos el sendero correcto para nuestras actuaciones públicas y privadas. Creo que no tengo que presentar muchos ejemplos al respecto en Colombia. Autores como Joan Carles Melich, quien por estos días visita nuestra ciudad, ha publicado recientemente un bello libro llamado La lógica de la crueldad, en el que desde una perspectiva filosófica, pero sobre todo educativa,
relata las implicaciones en materia de exclusión que tiene la interpretación moral del mundo, las adjetivaciones del bien y el mal, de lo normal y lo anormal, tanto como las autoproclamaciones de salvadores de la patria, son la fuente de un sinnúmero de nacionalismos, fanatismos y xenofobias que hoy renacen y se fortalecen en el mundo como respuesta a la complejidad de la vida pública, anulando toda posibilidad de debate sobre la singularidad y las diferencias que nos configuran como humanidad. El discurso moral es hoy una clave importante para entender lo que nos pasa. Y es una clave importante porque de ella provienen las polarizaciones que tenemos no solamente en Colombia, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Las polarizaciones que parecieran solamente tener un tinte político, pero que si nos damos cuenta están en todas las cosas que hacemos. Ese afán de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ese afán de decir los buenos somos más y con los otros miremos a ver qué hacemos, ese afán que tenemos de prejuiciar o ese afán que tenemos de decir cuáles son las medidas punitivas y más fuertes que debemos emprender contra aquellos que no acatan la norma, son definiciones propias de un juicio moral del mundo, que obviamente por la ola de violencia, por la historia de violencia que hemos tenido en Colombia y en América Latina, a veces nos sentimos bastante presionados a hacerla, pero que son una vía bastante corta, bastante ligera y bastante peligrosa de resolver la manera como vivimos públicamente, la manera de resolver eso que Sandra llamaba ahorita la sociedad civil en la que nos debemos configurar. Obviamente es más fácil organizar el mundo en categorías de buenos y malos. Obviamente es más fácil decir que yo hago parte de los buenos y los otros hacen parte de los malos, y con los malos hay que irse con todo el rigor de la ley. Obviamente es más fácil vivir así, pero los resultados no son obviamente más buenos, ¿sí? No son los resultados que nos van a permitir resolver esta combustión civilizatoria en la que estamos. La seguridad, la tercera clave, uno de mis mayores intereses académicos de los últimos años, es también uno de los discursos que parece sostenerse por la fuerza de los hechos, por lo que problematizarlo resulta siempre más difícil. En la película mexicana del 2007 llamada La Zona, dirigida por Rodrigo Plá y basada en el cuento del mismo nombre que fue publicado en el libro El Otro Lado, se muestra cómo la descomunal violencia que experimenta el país, México, ha llevado al encierro de los barrios con murallas de vigilancia que las separan y protegen de la delincuencia. Pareciera obvio que frente al peligro que representa esta situación no quede otra medida que la división y el control que provee la tecnología. Sin embargo, al encontrarse por casualidad los de adentro y los de afuera, la condición humana queda develada y los prejuicios expuestos. Esta es una película muy interesante que le muestra a uno la tendencia que tenemos a encerrarnos como posibilidad de protección, como posibilidad de respuesta a la inseguridad, como posibilidad de resguardo de nuestro bienestar. En una escena muy bella de la película, después de que uno de los chicos de afuera entra por casualidad al barrio amurallado, el chico de adentro le pregunta: ¿cómo viven ustedes afuera? Esa escena es una escena bastante dura porque ninguno de los dos sabe con qué tipo de sujetos se está enfrentando, con qué tipo de sujetos se está relacionando. Esa noche, esos dos sujetos, el de adentro y el de afuera, pasan encerrados en el sótano de una de las casas y el chico de adentro decide proteger al chico de afuera. No les voy a contar el final para que la puedan ver, pero es una película bastante develadora de nuestros miedos y de los miedos con los que decidimos ponerle al otro un adjetivo para no cuestionarnos por quién es,
para no preguntarnos cuál es su existencia, pero sobre todo para no preguntarnos por la responsabilidad que los de adentro y los de afuera tenemos por la forma en que vivimos, ¿sí? Los invito a ver la película. La seguridad aparece en nuestras formas de entender y habitar el mundo como una regulación de los peligros. El tema de la seguridad, hoy por hoy muy asociado al tema militar, al tema del control de los territorios, muy asociado a la carrera armamentista, no surgió así. La seguridad surgió como un mecanismo de las primeras sociedades por encontrar formas de regular los peligros de la naturaleza, la manera de encauzar bien los ríos, la manera de tratar las aguas negras, la manera de construir en lugares adecuados. Ese fue el primer sentido de la seguridad, cómo proteger a la naturaleza, cómo proteger a los seres humanos de la naturaleza. Pero con el paso del tiempo, el tema de la seguridad se ha convertido en una seguridad profundamente asociada a la guerra, profundamente asociada a la tipificación del otro como enemigo y a la tipificación de las poblaciones del mundo como poblaciones peligrosas o no peligrosas, como poblaciones terroristas y poblaciones defensoras de la humanidad, ¿sí? Ya ustedes sabrán a quiénes me refiero. La seguridad aparece en nuestras formas de entender y habitar el mundo como una regulación de los peligros de la naturaleza, y con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en una representación de lo permitido y lo prohibido, llegando a convertirse en expresión de la negociación de nuestra vida privada. Vigílame, contrólame, entrego mis libertades para que puedas garantizarme la seguridad. Esta transacción es una transacción bastante peligrosa, que como se ha ido haciendo de manera sutil y producto de la teatralización de la desigualdad y de la inseguridad, nosotros hemos ido cediendo sin darnos cuenta. Pero si ustedes se dan cuenta, si ustedes se percatan, lo que hay en el fondo de esta transacción es una negociación de los derechos fundamentales, ¿sí? Una negociación de mi intimidad, de mi libertad, de mi capacidad de movilización por el territorio, de mi posibilidad de decir no estoy de acuerdo, no me parece, no quiero vivir así, en aras de la seguridad. En Medellín ha operado este sistema, pero también ha operado en América Latina y en el mundo. No es solamente exclusivo de nuestro territorio, ¿sí? Y no es exclusivo de la relación que tenemos con el Estado. Es también una expresión de la relación que tenemos con otros actores de la ciudad, con otros actores armados, a quienes nosotros les entregamos nuestras libertades para poder movilizarnos por el territorio. Esa es una de las transacciones más peligrosas de la vida pública que hemos ido haciendo con el paso del tiempo y que se hace, obviamente, por una teatralización, insisto, que hacemos de la inseguridad, que hacemos del miedo y que los medios de comunicación han ayudado a hacer sobre la manera en la que vivimos en nuestra ciudad y en el mundo. Es bastante similar la manera en la que nosotros hemos hecho estas transacciones, por ejemplo, en Colombia y en México. Son dos países que comparten, lamentablemente, una historia de violencia y de transacción con los actores armados y con el Estado en materia de seguridad, que cada vez nos limita más las posibilidades de expresión y de participación. Hay otra película que no me voy a referir a ella, pero la quiero mencionar, que se llama La Noche de la Expiación. Es un buen ejemplo también de las transacciones que hacemos para defender nuestra seguridad. En esta película, es una película del año pasado, muy norteamericana en su guión, pero interesante para estos análisis sobre la seguridad. Todo el año el país y los pobladores
están seguros y hay un pacto de todo el país, obviamente del país universal que es Estados Unidos, ¿sí?, en el que no está permitido cometer ningún delito, no está permitido asesinar a nadie, no está permitido cargar armas, no está permitido sino vivir tranquilamente. Pero una noche al año, que se llama la noche de la expiación, el Estado permite que durante la noche los ciudadanos purguen sus penas, hagan catarsis de todas esas cosas que han acumulado, y esa noche está permitido todo. Y cuando digo todo, es todo. Acabar con el enemigo, acabar con el vecino, robar, todo está permitido, ¿sí? Para que eso se pueda hacer, la noche anterior, los días anteriores, hay una venta excesiva de mecanismos de vigilancia y de seguridad para que la gente se pueda replegar en sus casas y no le pase nada. Es una película muy interesante, sobre todo por la postura de los más jóvenes frente a esa noche de la expiación, que encuentran como un divertimento que, digamos, quita el aburrimiento de los otros días del año. Sería interesante también verla. Ahora bien, frente a estos tres elementos que constituyen parte importante de la combustión civilizatoria, insisto, no son los únicos, son solo tres claves que quiero proponer hoy, quisiera también proponer algunas reflexiones de lo que considero pueden ser alternativas para afrontar el desafío histórico de estos tiempos. En unos textos bastante bellos que escribió Gramsci en la cárcel, que se llaman justamente Cuadernos de la cárcel, Gramsci define la acción colectiva como un paso de la catarsis a la transformación, como un paso de esa posibilidad de estar en desacuerdo a la posibilidad de proponer otras formas de vida. Esta definición de acción colectiva me parece interesante porque si uno piensa bien en los tiempos que configuran a una acción colectiva, hay unos tiempos de la convocatoria, hay unos tiempos del acercamiento, unos tiempos en los que empezamos a pensar por qué estamos juntos, qué hace que estemos juntos y qué nos motiva a permanecer juntos. Es un tiempo muy importante, es un tiempo de fermento, es un tiempo de producción biopolítica, si se quiere, en el sentido de que hacemos un pacto de posibilidad de leer, de escribir, de reflexionar, pero también de actuar. Toda lectura y toda escritura son también actuación, son también posibilidad de transformación. A veces, por los sesgos que nos ha dejado la escuela, pensamos que la lectura y la escritura son actuaciones pacíficas, ocultas, de bajo impacto, y no hay nada más distante en la lectura y en la escritura que eso. La lectura y la escritura son en sí mismas actitudes y disposiciones performativas, transformativas, que no solamente nos cambian en lo individual, nos cambian sobre todo en lo colectivo, en la manera de entender con otros y otras el mundo. Lo primero que quiero referir en relación con esta acción colectiva, y a riesgo de aventurar un enunciado ciertamente polémico, quisiera argumentar cómo la izquierda constituye una categoría analíticamente útil y políticamente potente para pensar nuestra disposición política de transformación, obviamente hoy desde la lectura y la escritura. Así, avanzaré en la definición de la izquierda en tanto disrupción, ahorita lo explicaré un poco, y como una condición de rebeldía que permita disociarla de una condición netamente ideológica y la instale en una práctica y una acción política históricamente producida. Y mostraré cómo algunos procesos de acción colectiva en condición juvenil se instalan en posturas de izquierda, aspirando a gatillar transformaciones orientadas hacia modelos de democracia radical y plural en cada uno de sus contextos. En un bello texto de Luis Villoro,
el filósofo mexicano titulado Los retos de la sociedad por venir, la izquierda está asignada por una actitud de disrupción ante la realidad social existente, que da lugar a una práctica profundamente transformadora. Es a la vez negación de un orden dado y proyección de otro que se supone más emocional y humano. Estamos muy acostumbrados también a veces a pensar, esta mañana de hecho lo discutíamos con Isa y con Víctor, a pensar que lo subjetivo, que lo relativo, que lo emocional son categorías menores y que a lo que nos deberíamos apuntar es a lo objetivo, ¿sí?, a lo racional, a aquello que sea producto de la verificación, la constatación. Pero en materia de producción social, lo subjetivo es fundamental. No podemos hacer producción social si no son los sujetos quienes lo agencian, ¿sí? Hay que tomar a veces un